Bueno, hoy vamos a conocer un testimonio de fe, de esperanza, de confianza plena en Dios. El de una familia con 4 niños que afronta la muerte del pequeño, de Pepe, que no pudo superar los problemas durante el embarazo. El pequeño tenía síndrome de Down, también otros problemas de salud, y falleció antes de nacer, pero dejó una huella imborrable, maravillosa en su familia y en todos aquellos que estuvieron pidiendo por él, por las miles de personas que rezaron por Pepe y por su familia. Un testimonio que van a conocer. Bueno, hoy en nuestro programa de Eclesia tenemos a Elena y a Rafa, son la mamá y el papá de Pepe, pero también de Eugenia, de Curro y de Rafaelillo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raquel. 4 niños preciosos, 3 aquí, 1 en el cielo. Vamos a empezar por el principio, porque la historia es dura, pero también es muy bonita. ¿Cómo se recibe en principio esa noticia de que llega un 4.º miembro a la familia? Rafa. Pues fue un 31 de diciembre, el último día, que me comentó Elena, estoy un poco... Y le digo, estás embarazada, porque ya más o menos nos vamos conociendo. Y entonces, pues me acuerdo que como era 31 de diciembre y era un poco complicado, todo un poco raro, cómo se lo cuentas a tu familia y todo esto, pues entonces, para confirmarlo 100%, le dije, oye, vamos a ir a una farmacia, compramos un producto, claro. Y entonces la excusa, yo dije, oye chicos, voy a ir a por unos churros para todos. Entonces me compré un montón de churros y un producto para confirmar que Elena estaba embarazada y bueno, sí, fue un positivo y la verdad que mucha felicidad para despedir el año y para empezar este 2025, que bueno, que ha pasado lo que ha pasado, pero bueno, que vamos con ello. ¿Y los niños cómo se lo tomaron, lo de tener un hermanito más en casa? Pues felices, estaban encantados. De hecho, ahora lo siguen diciendo, estábamos encantados. Y de hecho fue el mayor, Rafa, el que hizo una bendición de la mesa en el día 31, que estábamos toda la familia, y el que se lo puedo contar a todos. Y entonces, sí, mucha ilusión. Bueno, arrancasteis pues como un matrimonio más, con esa esperanza de tener un 4.º miembro en casa, pero bueno, las cosas se complican y a partir de la ecografía, ¿no?, de la semana 12 fue cuando os confirman que las cosas no van tan bien, ¿no? Sí, en la eco 12 en Porta de Hierro, que es donde hemos tenido a nuestros 3 hijos, como ya sabes tu experiencia, veíamos que la cara del ecografista pues no era la de siempre. Y entonces era la eco además que, o sea, yo ya tenía cierta intuición de que algo pasaba, se lo había dicho a mi madre el día anterior. O sea, como si algo ya estuviese como, no sé, como pues eso, susurrándonos, ¿sabes? Y bueno, al ser psicóloga de atención temprana, cuando el gine empezó a decir como los signos que empezó a ver, yo enseguida le dije, es un síndrome de Down. Rafa todavía como que no había caído, porque bueno, fueron 3 signos importantes: la ausencia del hueso nasal, el intestino hiperecogénico y el ductus venoso del cordón alterado. O sea, como que la sangre a veces cuando hay una patología cardíaca va a la inversa, ¿no? Y nada, o sea, en ese momento la verdad es que la reacción fue de máxima paz. O sea, la primera frase de Rafa fue, doctor, estamos en manos de Dios. Y yo, es verdad que lo único que quería y que pedía y que rezaba era que fuera compatible con la vida. O sea, que daba igual cómo viniese, que, o sea, no me daba miedo en ese sentido. Sí que muchísimo respeto, por supuesto, porque en mi experiencia he visto pues, madres y familias muy bendecidas por estos niños que llegan con algún tipo de, pues eso, de dificultad, pero cómo transforman esas familias y esas casas. Y esa era nuestra... pues así empezamos. En el momento en el que nos lo dicen, estuvimos, claro, 2 horas y pico, o sea, porque fue una atención maravillosa la que nos dieron allí, de escuchando todas nuestras dudas, todo lo que se nos pasó por la cabeza en ese momento lo pudimos expresar y se nos devolvió en modo de respuestas las que podían darnos en ese momento y de escucha atenta, ¿no?, y muy humana. Y entonces luego teníamos un montón de llamadas pues, de nuestras madres de qué ha pasado, porque no estáis diciendo nada, no salís de ahí, ¿no? Y entonces sí que recuerdo el momento de decírselo a mi madre
Que fue complicado. Difícil, sí. Oye, ¿y cómo fue el momento? Porque claro, esto es solo el principio, luego las cosas se complican, las ecografías son más constantes, la vigilancia imagino que mucho más complicada también y mucho más periódica. ¿Y en casa, el momento de contárselo a los niños o decidisteis no decir nada de momento? ¿Cómo fue ese momento, Rafa? Nosotros siempre hemos sido hemos sido de compartir nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Entonces, hay gente que, pues, oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero hay gente que prefiere esperar hasta la semana X para informar a la gente. Nosotros, si nos quedamos embarazados, lo decimos en cuanto lo sabemos. Si tenemos algún problema, lo decimos en cuanto lo sabemos, con la mayor transparencia y con el mayor amor posible. Y así fue como lo hicimos esta vez. Llegamos súper tarde, porque creo que era cerca de la hora de comer, más o menos. Y bueno, mi suegra, en cuanto se enteró, rápidamente vino hasta nuestra casa. Allí estaban también los niños. ¿Estaban los niños? Sí. Y se lo contamos todo, les dijimos, mirad chicos, pasa esto, Pepe tiene algunos problemas, veremos a ver cómo va evolucionando y hay que rezar mucho, pues, para que Pepe crezca y que vaya todo lo mejor posible. Pero con absoluta, dándole la naturalidad y la normalidad que hasta cierto punto tiene una problemática de este tipo. También es verdad que en casa, como Elena trabaja con un montón de niños con problemas por su profesión, pues, a ver, es que en mi casa, en otra época que Elena era autónoma, correteaban con niños con síndrome de Down jugando al fútbol con mis hijos. Entonces, lo vemos como con una normalidad dentro de lo que es, pero con una normalidad que no hemos considerado nunca que hubiese que esconder este problema, que para nosotros no era un problema como tal. ¿Y cómo os vais preparando vosotros también como matrimonio? Porque imagino que, bueno, tú por tu trabajo tenías ya mucho andado, ¿no? Pero el tema de la información, el tema de la fe, de la vida interior para afrontar una situación algo diferente. Lo primero que hicimos cuando nos enteramos, que fue súper bonito, fue empezar a pedir oración. O sea, lo contamos a nuestros grupos de Emaús, de mis grupos de oración, grupos de madres, amigos sacerdotes. Y yo recuerdo el primer batacazo de estar en el sofá esa tarde y llorar diciendo, por favor, si nos has dado la vida, ¿cómo nos la vas a quitar? O sea, no nos la pidas ahora si ya nos la has dado, ¿no? Y empezar a compartirlo y notar físicamente, o sea, es algo como superior, que me levantaba de ese sofá, esa oración. Nos empezó a llegar de todo el mundo, además, o sea, es que dio la vuelta al mundo, o sea, grupos de México, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Venezuela, y notar de verdad que a la mañana siguiente era como aceptado, o sea, lo aceptamos. Y si es para ti y tenemos que llegar al final del embarazo y como entregarlo, pues tuyo es. O sea, que o sea, lo que pasa en nuestro matrimonio es que o sea, no hemos tenido una discusión. Han sido, yo creo, los 7 meses más bonitos de nuestro matrimonio, en los que más hemos hablado, en los que más nos hemos querido, o sea, nos hemos escuchado, nos hemos acompañado. Y hasta ahora también, que está siendo muy duro esta etapa, pero también como muy bendecidos. Oye, ¿cuáles serían esos beneficios o esas ventajas? Porque tú dices, en cuanto sabéis que el niño tiene problemas, lo empezáis a contar en redes, tú a través de Instagram lo has ido contando todo, día a día, cómo eran esas cosas. ¿Por qué decides hacerlo y cuáles creéis que han sido los frutos a todos los niveles que ha tenido esto? Rafa no tiene Instagram. Bueno, me lo acabo de hacer para ser el seguidor 10.000 de Elena, pero no. Claro. Sí. Y entonces, o sea, yo tenía la cuenta cerrada y privada, pues como como todo el mundo, ¿no? Y entonces sí que ese día, o sea, cuando nos pasó, o sea, a los pocos días de pasarnos, pues ese primer diagnóstico, o sea, lo hablamos. Y entonces le dije, Rafa, si hay una persona, solo una, del 85%, 90% de las estadísticas que niños que son ahora descartados, que entiendo porque ahora lo he vivido en primera persona por miedo, desconocimiento, que en ese momento, y a veces porque los médicos te lo proponen, ¿eh? O sea, nosotros hemos tenido mucha suerte, pero ha habido uno que me dijo, sécate las lágrimas, que esto se pone remedio fácil, ¿vale? O sea, sí, con todo el impacto que eso supone, ¿no? Y entonces dijimos, si esto, al contarlo y abrirlo, o sea, y comunicarlo y contárselo al mundo, hay una persona
que se lo piensa o que o lo vive de otra manera, pues bienvenido. Y se ha cumplido. Sí. Sí, hace ya un tiempo, hace unas semanas, nos escribió una mamá que estaba esperando un niño con síndrome de Down, que gracias a conocerlos, o sea, conocer nuestra historia, lo estaba viviendo con mucha paz y que había decidido seguir adelante con el embarazo. Y ya dijimos, pues esto está cumplido, ¿no? O sea, sí, sí. Qué maravilla que la vida de nuestro hijo haya tenido tanto fruto también. Y en todo este tiempo, ¿cómo lo vivían los niños? Porque claro, para ellos pues rezaban por su hermanito, por mamá, por papá, pero ¿cómo lo han vivido ellos? Bueno, los niños a mí me impresiona porque tienen esa capacidad de... O sea, los niños tienen una cosa que nosotros no tenemos, que les das un balón de fútbol y se olvidan de todo lo que hay alrededor y una muñeca y se olvidan de todo. Pero lo han vivido, o sea, a mí me ha sorprendido el amor con el que han vivido, o sea, con el que han cuidado a Elena. O sea, han estado extremadamente, sobre todo los dos mayores, porque la pequeña se da menos cuenta, pero Rafaelillo y Curro, Rafaelillo es un niño con una sensibilidad muy especial, entonces ha estado mucho más pendiente de Elena que en circunstancias normales. Entonces, me ha quitado muchos días el sitio de la cama, todavía lo sigue haciendo. Qué bonito. Pero bueno, o sea, también son los que te impulsan a seguir el día a día, ¿sabes lo que te digo? Sí. Tú llegas de trabajar y te encuentras a tus hijos con una sonrisa y aunque vengas un poco abatido, pues por el trabajo, por el miedo, pues ellos te sacan una sonrisa, vamos a jugar al fútbol, papá, vamos a montar en pijama y enseguida pues sí, te hacen desconectar. Y ellos lo han llevado pues de esa manera, desconectando y conectándonos un poquito a nosotros con el amor de estar todos en familia y de vivir esta circunstancia que nos ha tocado. Y yo quiero pensar que ya va a ser una enseñanza para siempre. O sea, desde que nos enteramos de ese diagnóstico, empezamos a hacer oración a las 8 de la tarde, que lo poníamos en el grupo de la familia y quien viniera, y había días que estábamos toda la familia, o sea, 15, 20, en torno a un altarcito que pusimos en casa con la figura de San José y su imagen por Pepe. Y ahí hemos hecho novenas pues a la Virgen de Guadalupe, a San José, o sea, y de hecho ya hubo un momento que los niños lo pedían. Mamá, hoy no vamos a rezar, son las 8. Claro. Y yo, es que hoy no podemos, es que hoy nos vamos. Y entonces, claro, que ellos lo normalizan. Sí. Y bueno, a ver, la cosa sigue avanzando, el embarazo sigue avanzando, pero todo se complica y al final, ¿cómo es el momento en el que os dicen que Pepe está en el cielo? O sea, se complica en la semana 26 porque ya nos anticiparon que los diagnósticos de ciertas patologías se iban a ver conforme avanzara la gestación y hasta ahí habíamos descartado pues, patologías cardíacas graves, estábamos como contentos, ¿no? Y en ese sentido. Y ya en la ECO 26 nos dicen que tiene una atresia duodenal, que es una complicación intestinal que hace que no trague líquido amniótico, porque es como una obstrucción en el intestino que hace que no fluya el líquido. Y eso a mí me genera una complicación que se llama polidrapnios, y es que no vas eliminando el líquido, sino que se va generando cada vez más y llegas a tener pues, una tripa gemelar cuando es un bebé chiquitín, ¿no? Y entonces de ese exceso de líquido, en un momento en el mes de julio, el día 1, se me fisura la bolsa. Y entonces ahí ingresamos en La Paz. Ingresamos en La Paz y hemos estado durante 13 días ingresada yo, pues viviendo también un ingreso muy bonito con la atención que nos han dedicado matronas, enfermeras, ginecólogas, con una cercanía, con un cariño súper especial, la verdad. Y el día, pues pasé mi cumpleaños también allí. Sí. Lo más duro, estar separado de los niños, o sea, hacer videollamada, porque fue como a las 3 de la mañana con mucha prisa y tal, y no nos pudimos ni despedir. Y en esa planta, pues al ser de riesgo y tal, no dejaban entrar a los niños. Y el día 13, domingo, que también eso me ha dado mucha paz, que fuera el domingo, pues me levanté con normalidad y entró una enfermera, una de las matronas, a hacer el control de rutina de monitores. Yo estaba sola, porque pues, las noches, la verdad, como iba a ser un ingreso largo, preferí que no se desgastaran todos y estuvieran con los niños pues, para que ellos también tuvieran cierta normalidad, y no encontraron el latido.
O sea, en el monitor de control encontraban mi latido, pero no el suyo. ¿Y cómo fue el después para vosotros y también para los niños, ¿no? Porque, como decís, compartimos todo, lo saben ellos, lo saben los niños y los seguidores también que tenéis rezando. Nosotros lo que sabemos, o sea, como ya te vas preparando de alguna manera, durante todo el ingreso había hablado con amigos nuestros sacerdotes, con los capellanes de La Paz, y entonces yo les había preguntado cómo había que bautizarle. Porque aunque sabía que era, o sea, que los niños son santos y o sea, que a mí me consolaba mucho que fuera parte también de nuestra familia y que hubiese, o sea, tenido los regalos que nosotros le hemos dado a nuestros hijos al nacer. Y entonces, o sea, recuerdo tener una lucidez, o sea, a pesar del desgarro absoluto que es saber que tienes en tu vientre a tu hijo muerto, la paz absoluta y la lucidez de tomar decisiones en ese momento desde el amor más absoluto, que ha sido lo que nos ha ido guiando durante todo el tiempo. Entonces mi tía me dijo: Elena, ¿qué necesitas? Porque claro, habíamos llegado a La Paz sin nada, claro. O sea, ni un camisón para mí. Y entonces yo le dije, digo, necesito que me traigas el faldón del bautizo de mis hijos, una capota que les había hecho mi hermana a mano con muchísimo amor, y el cepillo, porque normalmente salen súper pelones. Muchos pelos. Digo, pero si había que atusarle y ponerlo guapo. Bien peinado. Claro. Digo, tratarle como a todos los demás. Y eso hicimos. O sea, durante las 12 horas de dilatación fue precioso que llamaban a la puerta todas las matronas que se iban enterando en la otra planta a darme un abrazo, ¿verdad? Sí, a acompañarnos en ese momento. Fue un parto precioso, de muchísima paz, y luego en ese momento tenerle en nuestros brazos, ¿verdad? Poderle vestir, dignificar su vida, o sea, darle, pues eso, o sea, también, o sea, tanto su vida ha sido dignificada porque le hemos cuidado con amor, ha transformado familias, corazones, nos ha acercado a personas que estaban alejadas, ha hecho que muchísimas personas que no rezaban, rezaran. O sea, hoy una amiga me ha dicho, Elena, yo estaba súper alejada y he empezado a rezar por vosotros. Y he vuelto a la oración, ¿no? Digo, ojo, cómo su vida ha valido la pena. Y luego ayer también, o sea, en estas conversaciones que vamos teniendo estos días, yo le decía a Rafa, yo, si me dan o sea, como el final de la historia, volvería a pasar por todo. Merecido la pena. Volvería a pasar por todo. Y los niños lo ven ahora como un hermanito que tenemos en el cielo, ¿no? Sí. Ellos ven a Pepe y le piden cosas por las noches cuando rezamos, cuando no se me quedan dormidos antes, rezamos y entonces ahora piden al niño Jesús y a Pepe. Entonces le piden, oye Pepe, piden sus cosas, sus preocupaciones. A los niños lo dijimos en el hospital. Sí. Porque, o sea, yo quería como cerrar ahí la etapa y llegar a casa con pues de otra manera, ¿no? Y que tuvieran también su derecho a haberlo llorado como lo lloramos todos. Claro. Y fue precioso, o sea, durísimo el momento de decírselo, porque venían emocionados como vamos a ver a mamá y a conocer a Pepe. Y bueno, empezaron a decir, o sea, el mayor Rafa empezó mirando al cielo, te voy a empezar a dedicar todos mis goles, todos mis goles van a ser para ti. A Curro sí que le está costando más, porque dice, a mí no me parece una suerte tener a Pepe en el cielo, a mí me habría parecido tenerle una suerte en casa y jugar con él y enseñarle los coches, ¿verdad? Sí. Pero sabemos que esto va a ser, o sea, vamos, ya lo estamos notando, ¿no? O sea, que a través de Pepe también van a llegar y van a seguir llegando caricias de Dios y nuestra fe se va a ver fortalecida, porque gracias a la fe también pues lo estamos llevando con muchísimo amor. Es la manera, es la manera, como tú decías, de afrontarlo vosotros como familia y de toda esa gente a la que seguro le ha transformado la vida, le ha hecho volver de nuevo a la fe y bueno, al menos ya Pepe ha salvado una vida de esa mamá que decíais vosotros del síndrome de Down, así que... Esperemos que sean muchas más, oye. Y ahora, curiosamente, cuando nosotros pensábamos que, bueno, pues digo, ojo, pues ahora muerto, ya aquí acaba la historia, ¿no? Y no. O sea, la historia sigue y ahora, o sea, en vez de pues, ser muchas madres pues, con niños con discapacidad, las que nos escriben son muchas madres en duelo perinatal, a las que pues, también nos sentimos muy unidos y con quien también estamos encontrando ese consuelo, o sea, que también ahí...
Pues eso. Ahí su labor. Su labor, Su labor sin de duda, escuela. preciosa. Pues Elena, Rafa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias por vuestro testimonio, por vuestro ejemplo, por el de Pepe, por el de sus hermanos Curro, Rafaelillo y Eugenia, que han contribuido a que todo esto sea sin duda una herramienta en manos del Señor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Raquel.